Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Abra su Biblia un momento, por favor. Primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Leamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Lea conmigo, por favor. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. No es inexplorable tu palabra. Tú la has dado como revelación para que nosotros tengamos alimento y seguridad de tus promesas. Al escuchar esta mañana tu palabra, seguramente nuestro corazón será confrontado. Y te pedimos que al confrontarlo, Señor, tu compasión y tu misericordia traigan sobre nosotros revelación para que nos volvamos a ti. Oro, Señor, con gratitud. Gratitud porque tú has decidido hablarnos. Hubo una época en la historia en que tu pueblo estuvo con sus oídos silenciados mientras tú tenías en silencio tu voz. 400 años de absoluto silencio. Hoy, por tu gracia, hay palabra en este lugar. Te honro a ti porque es tu palabra y ruego que al final el resultado sea para gloria y alabanza de tu nombre. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Sin máscaras, honesto con uno mismo. ¿Trajeron la máscara? El pasado Jueves Santo, mientras estábamos en la casa de mis padres haciendo memoria del Señor Jesús, mi padre nos compartió un hermoso sermón que él tituló La libertad de ser honesto. Yo no sé si el resto de la familia recuerda lo que él dijo, pero para mí fue un hermoso momento en el que pude escuchar la voz de Dios, gracias muñeca, hablando a mi corazón. Ese día yo necesitaba escuchar ese mensaje y Dios sabía que yo también lo necesitaba. No es esta mañana mi propósito compartir con ustedes todo lo que mi padre escribió, pero sí quiero reconocer que ese sermón ha sido usado por Dios para inspirarme a traerles a ustedes esta enseñanza esta mañana. Y es mi deseo que ustedes sean alimentados en la fe con la palabra. Ser honesto con uno tal vez es la parte más difícil en la que pocas veces nosotros meditamos. La mayoría de las veces queremos ser honestos con los demás. La mayoría de las veces, inclusive si no somos honestos con los demás, queremos aparentar ser honestos. Pero la palabra honestidad, que significa honorabilidad, que significa ser respetuoso, ser merecedor de reverencia, de reconocimiento, nunca llegará a feliz término si no empieza a convertirse en nosotros en un principio de vida. Pudiera esforzarme por ser honesto con los demás, pero tal vez tengo un conflicto en mi interior y eso me ha hecho ser no honesto conmigo. Recuerdo que en el año 1991, para el cual yo estaba en el primer grado de bachillerato, llegó la aburridorcísima época en la que se abría la famosa llamada Feria de la Ciencia. Feria que empezaba como una competencia que seleccionaba los mejores experimentos en cada salón de clase, luego en cada grado del colegio, y finalmente los mejores trabajos eran expuestos ante el público que formaba toda la comunidad académica, es decir, los mejores experimentos se exponían ante estudiantes, profesores, directivos, familiares, vecinos y amigos para que finalmente se escogiera el ganador.
Esa época de la Feria de la Ciencia para mí era verdaderamente traumática. Yo no tenía la capacidad para inventar algo. No me caracterizo por ser una persona innovadora y mucho menos me considero capaz de rayar un bosquejo en el que pueda calcular un invento que pueda ser útil para la humanidad. Recuerdo que mis familiares cercanos me hacían experimentos con huevos, con palillos, con fósforos, y yo veía eso tan ridículo. Yo decía, yo quisiera hacer algo que verdaderamente fuera valioso, pero nunca lo lograba. Y es interesante que a pesar de mis muy buenas calificaciones académicas, mi capacidad para desarrollar experimentos era nulo. Yo no tenía esa capacidad. Pero en ese año, en 1991, la feria tenía una característica, y es que no solamente había que inventar algo, sino que también podían presentarse modelos visibles donde pudiéramos explicar algún hecho o fenómeno. Así que dos amigos me propusieron que habláramos de cómo ocurre una erupción de un volcán. A pesar que era 1991, siento que todos estábamos impactados todavía con lo que había ocurrido años atrás con el Nevado del Ruiz. Cuando ellos me dijeron que esa podía ser una posibilidad, a mí me pareció que era una maravillosa idea. Sin embargo, mi cálculo fue el siguiente: con ese volcancito sacamos una buena nota y se acabó el asunto. Y hasta ahí quería llegar yo. Para ese momento solo me interesaba una buena nota en dos materias, en ciencia y en tecnología, que empezaba a usarse en el pensum académico del bachillerato. A pesar de ese cálculo mío y de mi baja aspiración, el proyecto fue encantador. En cada etapa en la que íbamos presentando, algún punto nuevo nos surgía y así llegamos hasta la final. ¿Qué hicimos? Una cosa muy sencilla. Tomamos una tabla, simulamos una cadena montañosa con barro que decoramos con musgo, con pinturas y otros elementos, y así elaboramos un sencillo sistema en el que el punto de exposición traía una característica que a la gente le parecía maravillosa. Usábamos pólvora que encendíamos con un pequeño mecanismo de una mecha, y por el volcán salía fuego, y como habíamos metido otros elementos como pequeñas basuritas, pequeñas piedritas, en realidad parecía una verdadera explosión o erupción de un volcán. El día de la final sucedió algo que marcó mi vida de manera negativa. Una niña de nombre Sandra, y que además hacía parte de mi salón de clase, también estaba en la final con su equipo, en la final de esa Feria de la Ciencia. Yo no puedo decir hoy si por ánimo competitivo, por rivalidad o incluso por accidente, ella tiró nuestro volcán al piso, el cual, por ser de barro, quedó completamente roto y, como la canción que cantamos hace 8 días, en 1000 pedazos. Hermanos, les digo que es uno de los momentos en los que aprendí a experimentar asuntos de manera negativa en mi vida, porque mi reacción no se dejó esperar. Yo empecé a increparla mientras ella, con un tono burlón e irónico, afirmaba que teníamos tiempo de solucionar el asunto. Esa reacción mía hizo que yo me desconociera, porque aunque no la agredí físicamente, y lo siguiente que diré es algo de lo que no me enorgullezco, sino que siento inclusive vergüenza hoy, experimenté cómo de mi boca salieron todas las palabras sucias, insultantes y vulgares que ustedes se puedan imaginar, y que quienes me conocen saben que nunca ha sido objeto de uso para mí. Se las dije todas. Se las dije en un tono tan fuerte. Ahora bien, si usted piensa que hasta ahí lo peor había pasado, le diré que lo peor estaba por venir. Mientras yo estaba haciendo toda esta pronunciación de palabras sucias, insultantes y vulgares, Sandra atinó a decir dos cosas. ¡Ja! Vean al cristiano cómo insulta.
Y los domingos lo ve uno con su corbatica y la Biblia en la mano. Vamos a ver, volteó a decirle a sus amigos de trabajo, si es capaz de seguir diciendo todo esto ahora mismo que llegó la mamá. Cuando miré, efectivamente mi madre venía a menos de 20 metros de donde yo estaba. Yo entré en pánico. Me sentía el peor hijo de Dios. Es más, sentía que ni siquiera alcanzaba a ser hijo de Dios. Yo sentía que no solamente era el más grande pecador, sino que hasta llegué a pensar que era el anticristo mismo. La acusación de Sandra tocó mi conciencia. Y la tocó no para bien, sino para saberme el más hipócrita de la Vía Láctea. Además de rabia, ahora estaba avergonzado, con culpa y deseando que mi mamá no se diera cuenta de todo lo que había salido de mi boca. Ese momento fue tan difícil que no sé ni siquiera cómo terminó todo ese día. Mientras escribía este sermón, yo traté de recordar qué siguió en los próximos minutos y ni siquiera lo encontré en mi memoria. Pero sí sé lo que siguió en los siguientes días e incluso cómo esa situación fue el inicio de mi conciencia moral, la cual durante mucho tiempo me ha perseguido para poner en duda mi honestidad hacia mí. Lo peor estaba por llegar. Mi propia conciencia me acusaba de ser no honesto conmigo. Eso no terminó en una semana, ni siquiera en un mes, sino que, como dije hace unos minutos atrás, toda la vida me ha perseguido y ha hecho que tenga que buscar en la palabra de Dios cómo encontrar ser verdaderamente honesto conmigo. Tal vez usted ha tenido situaciones así. Y quiero que sepa una cosa. Si usted es el tipo de persona que ante situaciones como esas saca lo peor de usted y lo olvida, tal vez usted está en problemas. Porque tal vez al final usted se dará cuenta que a usted lo único que le importa es su reputación y no su conciencia. Pero si usted es del tipo de personas que, como yo, empiezan a rumiar y a sufrir con esos hechos que ponen en duda nuestra honestidad, también está en problemas. Porque tal vez usted se ha convertido en un campo de cultivo para que el diablo traiga constantemente la culpa falsa y usted no se permita sentir el perdón del Señor. A partir de ese día he tenido que practicar algunas cosas casi toda mi vida. La primera cosa que hago es la autoevaluación. El profeta Jeremías durante mucho tiempo le anunció a Judá que vendría un ejército invasor para destruir todo lo que había a su alrededor. Ese ejército sería usado por Dios mismo, gracias pastor, para destruir la ciudad santa que es Jerusalén, pero también para llevar a las personas cautivas. Mucho tiempo el profeta Jeremías estuvo diciéndole a la nación de Judá: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y la gente, contrario a escuchar la voz del profeta Jeremías, empezaron a acusarlo de ser un fanático y hasta le pusieron un sobrenombre. En la Biblia usted encontrará que le decían terror por todas partes. Así que el profeta Jeremías llegaba a un lugar de la ciudad y la gente decía: ahí viene terror por todas partes. La gente se burlaba de él. El propio rey de la nación lo encarceló, lo metió a un fango, lo metió a un pozo en la cárcel. Pero un día llegó la reprensión de Dios para Judá. El ejército de Nabucodonosor, en cabeza de un comandante militar llamado Nabuzaradán, llegó a Jerusalén, y usted va a encontrar al final del segundo libro de Reyes toda la historia de cómo se cumplió lo que el profeta Jeremías había anunciado. La mayoría de los ciudadanos fueron llevados cautivos. La Biblia dice que la crema innata de la nación fue llevada cautiva hacia Babilonia.
y dejaron a los más pobres, a los que no tenían educación, en Jerusalén y en las ciudades que estaban alrededor. A pesar de que ya estaban castigados, la Biblia dice que el profeta Jeremías va a empezar a componer unos cánticos a manera de lamento. Y el profeta Jeremías entonces escribió lo que conocemos hoy como el libro de las Lamentaciones. En el capítulo 3, versículo 40, el profeta Jeremías va a decir: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Es como si el profeta Jeremías estuviera diciendo: a pesar de lo que estamos pasando, a pesar que la desgracia ha llegado, a pesar que Dios ha cumplido su palabra para traer sobre nosotros toda esta destrucción, todavía hay algo que podemos hacer. Y él empieza diciendo: hagamos un examen de conciencia. Queridos hermanos, el pecado tiene la capacidad de engañarnos. Sin embargo, los seres humanos tenemos la tendencia a calificar nuestras acciones desde el resultado de estas y no desde la acción misma, desde el origen. Permítame, me hago entender. Si algo nos salió bien, si algo da como resultado bien, nos olvidamos cómo lo conseguimos. Pero si algo sale mal, lo calificamos como mal, aunque todo lo hayamos hecho bien. Permítame, le doy un ejemplo. Piense por un momento en un estudiante que es evaluado en el colegio de 0 a 10, siendo 0 la nota más baja y 10 la nota más alta. Pero resulta que un estudiante sacó un puntaje de 10 haciendo trampa. Él pasteleó. Cuando este estudiante recibe el examen de vuelta con la nota, ¿ustedes qué creen que hará él? ¿Estará dándole más valor a la nota o estará pensando en la trampa que hizo para sacar la nota? Sin duda alguna está pensando en la nota. Él no está pensando ya más en la trampa. Inclusive el solo hecho de haber sido calificado sobre 10 con ese puntaje tan alto hará que él crea que verdaderamente tenía mérito para sacar esa nota. ¿Por qué está pensando en la nota? Porque él considera que el resultado es lo más importante. El resultado es lo que estaba buscando. Y usted dirá: ¿y por qué olvida la trampa? Porque para ese estudiante el resultado valió la pena y por eso el proceso es sacado de su conciencia. Pero pensemos también en un mismo estudiante que está en ese salón de clase y él perdió el examen a pesar del mucho tiempo que dedicó para prepararse. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá después cuando él reciba el examen de vuelta? ¿Recordará el resultado o su conciencia lo llevará a demeritarse al punto que querrá renunciar porque considera que definitivamente no es bueno para eso? ¿Creen que ese estudiante se sentirá orgulloso de sí mismo por no haber hecho trampa, por no haberse dejado seducir por la tentación de violar las normas, o seguirá pensando solo en el resultado? Para ese estudiante no será un aliciente que cuando se compare con el que hizo trampa diga: bueno, saqué 10, me libré de este problema. Pero para el que no hizo trampa no será suficiente y él no dirá: bueno, pues por lo menos yo no hice trampa. No, él se demeritará porque no logró el resultado. ¿Estoy siendo claro? ¿Me estoy haciendo entender? Autoevaluarnos implica que seamos sinceros con nosotros mismos, no para evaluar solo nuestros resultados, sino para evaluar nuestro proceder. Significa asumir con seriedad la responsabilidad que tenemos con nuestra propia conciencia. Querida iglesia, los seres humanos actuamos pensando en los resultados de nuestras acciones y en el deseo de agradarnos a nosotros mismos ante los demás. Eso no está bien. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos muy interesados en nuestra reputación y en el que dirán los demás, más que en ajustar nuestra conciencia a lo que en realidad somos y lo que Dios desea que seamos.
Ser honesto con uno mismo implica una evaluación autoconsciente. La Biblia dice en el Salmo 16, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Si la calificación de mis hechos es excelente por lo que digan los demás, aunque mi conciencia me acuse, y si procedo a continuar haciendo las cosas para agradar a los demás, aunque mi conciencia me redarguya, entonces eso significa que no soy honesto conmigo. La mayoría de cristianos estamos viviendo más por la apariencia que por la esencia. Apariencia que ha tocado los límites de nuestro propio ser para tratar de aparentar santidad, cuando usted y yo deberíamos normalmente reconocer que seguimos en una gran lucha con el pecado. Cuando un pastor se para acá para afirmar que los demás son pecadores y que él ha llegado a un nivel de santificación tan alto que es imposible de alcanzar por cualquier creyente, usted debe saber que eso no es verdad. Cada uno de nosotros sigue teniendo una lucha con el pecado. Es cierto que cuando conocimos a Cristo Jesús, algunos pecados desaparecieron completamente de nosotros. Eso es cierto. Pero también es cierto que la palabra de Dios afirma por apóstoles como el santo apóstol Pablo, que dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, es decir, todavía estamos luchando. Muchos de nosotros lo que hacemos es ignorar eso porque la lucha de nuestro pecado no es pública, porque no hacemos cosas aunque sepamos que están en nuestra mente y en nuestra conciencia. ¿Por qué será importante autoevaluarnos? Porque algunas veces nosotros calificamos nuestra vida espiritual por lo que los demás están pensando de nosotros. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo te has santificado? ¿Qué bien vas? Mientras usted y yo sabemos que en nuestro interior estamos teniendo una tremenda lucha contra el pecado. Ahora bien, la autoevaluación siempre va a arrojar dos posibles resultados. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Humanamente hablando, con respecto a este tema, existen dos tipos de personas y dos posibles resultados cuando hacemos una evaluación o autoevaluación. En primer lugar, al primer tipo de persona lo llamaré la persona defensiva. Este tipo de persona defensiva se refiere a alguien que se defiende a sí mismo de las críticas o acusaciones. Pero la mayoría de estas personas, siempre que se defienden a sí mismas de acusaciones y de juicios y de críticas, lo que hacen es culpar a los demás. Una persona defensiva normalmente es evasiva porque no quiere asumir la responsabilidad de sus acciones y errores. Por ejemplo, cuando alguien se equivoca y otro lo confronta, entonces una persona evasiva dice, ahora no quiero hablar de eso. Está evadiendo la situación. Pero además de ser evasiva, es una persona que es culpador porque tiene la tendencia a culpar a otros por sus propios errores, fracasos o problemas. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas personas dicen que sus actitudes y sus acciones son por culpa de su papá, por culpa de su mamá, por culpa del entorno en que creció, por culpa de la pobreza o de la riqueza en que creció? Siempre está buscando en los demás. Si despiden a un empleado de su trabajo, entonces él siempre dirá, es que yo no le agradaba al jefe. Si el niño pierde un examen, entonces siempre dirá, es que la profe me la tiene montada. Si un creyente es exhortado en la iglesia, entonces se irá y dirá, es que el pastor es muy regañón. Si alguien se pasa un semáforo en rojo y el agente de tránsito le pone un comparendo, entonces siempre dirá, lo que pasa es que me entretuve porque en ese momento estaba pasando una moto, o inclusive no faltará el que dirá, es que me sentía atemorizado porque una moto venía muy cerca y creí que me iba a robar. La persona defensiva
Entonces es evasiva y normalmente culpa a los demás. En su sermón de Semana Santa el pastor decía, y abro comillas, por un lado debemos ser extremadamente honestos. No aceptar la culpa y acusar a otros de nuestros errores puede ser un acto instintivo. Así que las personas defensivas normalmente lo hacen no porque lo preparen, lo hacen porque les fluye. Es una manera instintiva de tratar de defenderse de la acusación de los demás. Y entonces el pastor hacía esta pregunta: ¿a quién le gusta acusarse a sí mismo? ¿Recuerda cuando éramos niños y en nuestra casa aparecía algún daño? Y papá y mamá preguntaban, ¿quién dañó esto? Y todos decían, "¡Hmm!". Y no faltaba la mamá que contestaba, eso fue el Espíritu Santo. Claro. En mi casa, cuando éramos niños, mi padre tenía un lugar donde ponía el corta uñas. Ese lugar era sagrado. Nadie debía cogerlo. ¿Todavía? Ok. Y si alguien lo cogía, debía ponerlo ahí. ¿Qué problema cuando él llegaba a buscar su corta uñas y preguntaba, ¿quién cogió mi corta uñas? ¿Creen ustedes que alguno de nosotros se autoacusaba? No. Marlene, ¿lo cogiste? Junior, yo no. Huevito, que es Claudia. Entonces mi papá contestaba, qué raro. Eso fue que le salieron paticas y se fue caminando. Pero ocurre en todo entorno. ¿Queremos ocultar nuestros daños en la empresa o oficina? ¿Queremos no responsabilizarnos por los daños que hacemos en el colegio o en la universidad? La respuesta a esta pregunta, ¿a quién le gusta acusarse a sí mismo? Es a nadie. Cierro comillas. El otro tipo de resultado de autoevaluarnos es que podríamos encontrar a las personas que he llamado conciencia culpable. Este es el tipo de persona que, creyéndose muy honesto consigo mismo, tiene una tendencia a sentirse culpable por sus acciones y errores, incluso cuando no es completamente responsable o ni siquiera es mínimamente responsable, y peor aún, o si es responsable, considera también que él es el culpable de todas las desgracias propias, familiares, nacionales, internacionales, mundiales y humanas. La persona con conciencia culpable siempre está viviendo bajo el estrés de sentir que todo es su responsabilidad. Murió un motociclista en San Diego, California. Y el conciencia culpable vive en la América, aquí en Medellín. Entonces el conciencia culpable dice, no oré por los motociclistas el domingo. Secuestran a un campesino en una vereda de Abejorral. Y el conciencia culpable dice, yo sí he sentido de parte de Dios que tengo que ir a predicar a Abejorral. Qué desobediente soy. Así que hay dos tipos de resultados al autoevaluarnos. Recordemos, la persona defensiva y la persona conciencia culpable. Sin importar el resultado, al llegar a este punto deberíamos preguntarnos, entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos autoevaluamos? Hay una primera cosa que debemos hacer y es reconocer nuestra condición. Y nuestra condición es, soy pecador. Si volvemos al texto de 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, el santo apóstol dijo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad.
Recuerdo con particularidad que hace algunos años, estando en una reunión de pastores, me pidieron que dirigiera la oración. Y al dirigir la oración, sinceramente yo empecé a adorar a Dios, pero después de adorar a Dios, yo hice una oración que se conoce como la oración de fe. Y la oración decía algo así como: Señor, reconozco que hemos pecado. Reconozco que nos hemos apartado de ti. Pero reconozco también que nos has dado la gracia por medio de Cristo Jesús, a quien confesamos hoy con nuestra boca. Porque tu palabra afirma que si creemos en nuestro corazón que tú lo has levantado de la muerte y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Y terminé la oración, siguió la actividad, pero cuando terminó la actividad se acercó un pastor a decirme: ¿sabes una cosa? Hoy me inspiraste y aprendí. Yo creí que la oración de fe era una cosa que uno hacía una sola vez en la vida. Y me dijo: ¿por qué oraste así? Yo le dije: aunque no lo he convertido en un rezo, es algo por lo que normalmente oro. Pido al Señor su gracia en medio de mi pecaminosidad, pero confieso a Jesucristo como mi suficiente Salvador. Tengo entendido que después de eso ese pastor empezó a aplicarlo y empezó a enseñarlo a otros, porque lastimosamente tenemos una conciencia legalista y fanática, aunque no queramos reconocerlo. Después de aceptar a Cristo Jesús, somos incapaces de tratar con nuestra pereza, nuestra idolatría, nuestro adulterio, nuestra mentira, nuestro engaño, nuestra envidia, nuestra murmuración, con nuestra indiferencia, con nuestro maltrato. Observe esto. ¿Cuántas veces en casa peleamos? Peleamos con nuestra esposa y decimos palabras que no son absolutamente correctas, ni son alineadas ni ajustadas a la realidad. Y aunque sabemos que son palabras incorrectas, pocas veces vamos a pedirle perdón y casi nunca volvemos al Señor a decirle: Padre, he pecado contra mi esposa. Cuando un hombre peca contra su familia porque se acostó con una mujer que no es su esposa, normalmente ese hombre está buscando que su familia lo perdone, pero casi que los está obligando a que lo tienen que perdonar simplemente porque él está diciendo: me equivoqué. Pero pocas veces ese hombre da fruto de arrepentimiento diciendo: cuando pequé, los desprecié a ustedes. Cuando me acosté con esa mujer, no pensé en ustedes. Cuando gasté dinero con esa mujer, olvidé que tenía compromisos con ustedes. He venido a pedirles perdón. Solo nos interesa el resultado. Pocas veces nos interesa el proceso en nuestra conciencia. Ser honesto con uno mismo significa establecer la verdad en nuestro interior. Significa reconocer qué no se está haciendo bien, qué es pecado, aunque ese pecado esté oculto del escándalo y del ojo público. Ser honesto con uno mismo significa reconocer qué es lo que nos motiva a actuar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? En otras palabras, es identificar qué alimenta mis acciones. Querida iglesia, para ser honesto con uno mismo, cada uno ha de reconocer que es un pecador necesitado de la libertad de las ataduras de nuestro interior. Tal vez usted es un cristiano que lleva mucho tiempo caminando con Jesús y se siente feliz. O incluso usted es una persona que hace poco está conociendo, o tal vez usted está por primera vez en una iglesia cristiana donde le están diciendo: usted es un pecador. Pero quiero decirle, empezamos a ser conscientes de nuestra libertad o de la libertad que necesitamos frente a las ataduras que tenemos en nuestro interior cuando reconocemos cuáles son esas ataduras. Y quiero mencionar solo algunas. Algunas veces en nuestro interior tenemos ataduras
causadas por las exigencias con las que fui educado y que nunca logré obtener para satisfacer a mis padres. Muchos de nosotros fuimos exigidos al punto que fuimos llevados u obligados a renunciar a nuestro propio querer. Y a pesar que nos esforzábamos por satisfacer a nuestros padres, ellos nunca estaban satisfechos. Piensa en un ejemplo sencillo de hogar. La mamá sale de casa y le dice a los hijos: voy a salir una horita. Cuando llegue, las camas deben estar tendidas, la cocina arreglada, deben estar el piso barrido, trapeado, las camas tendidas. Y los niños hacen eso los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos ellos van y tienden las camas, lavan la loza, medio barren y medio trapean. Cuando llega la mamá, ella llega pasando el dedo por los muebles. Pero siempre habrá una pregunta que demostrará que ella no está satisfecha. Ya montaron el almuerzo. Y los niños en su defensa dirán: mamá, usted no dijo que había que hacer eso. Pero en últimas la expresión de ella demostrará que no se sintió satisfecha a pesar que ellos se esforzaron por hacer lo que ella pidió. Esto nos produce una atadura, porque empezamos a desarrollar un sentido alto de incompetencia. La segunda razón por la cual tenemos ataduras en nuestro interior es por las demandas del contexto religioso, contexto en el que me decían que tenía que comportarme como un no pecador. Y como no lo logré, entonces decidí encubrir mi pecado buscando no ser sacado de ese entorno. ¿Qué le parece a usted esto? Es que en esta iglesia los hombres usan saco y corbata. Es que en esta iglesia los jeans están prohibidos. Es que en esta iglesia las mujeres no entran con falda que esté por encima de la rodilla. Es que cuando se entra a este templo todo el mundo se tiene que arrodillar para orar. Eso no es malo, pero cuando se convierte en una exigencia, esa demanda ya hace que uno empiece a cargar con una atadura, porque cuando no lo hizo uno o cuando llegó tarde uno empieza a sentir culpa. Ataduras causadas por los requerimientos sociales para cumplir con el estándar que el sistema demanda para reconocerme como una persona ajustada a la mayoría y aceptada. Miren estas cosas que nosotros tenemos. Vemos a un hombre soltero y entonces le preguntamos: ¿cuándo vas a tener novia? Listo, consiguió novia. No cesan las preguntas. Ahora viene una más fuerte: ¿y cuándo se van a casar? Y cuando se casa, entonces viene la siguiente pregunta: ¿y cuándo van a tener bebé? Y el pobre tipo está esperando que cesen las preguntas a ver si descansa y dice: bueno, ya con un bebé ya la gente me va a dejar en paz. Pero viene otra pregunta: ¿y cuándo le van a traer un hermanito? Por favor, extienda eso a toda nuestra vida. Exigencias sociales por todas partes. ¿Terminaste primaria? Sí. Bueno. ¿Y bachillerato? También. Supongo que hiciste una carrera profesional. Sí, claro. Terminé en economía. Bien. ¿Especialización? Mire, después de tantos años y si no ha hecho especialización, ¿qué siente la persona a la que le están preguntando? Que es incompetente, que no es suficiente lo que ha hecho. Listo, terminó la especialización y el tipo va y presenta el cartón de especialización para la vacante de ascenso. Estás pensando en hacer maestría, ¿cierto? Y el tipo terminó la maestría y entonces no falta el que diga: estamos buscando a alguien con doctorado. Y como si fuera poco, terminó el doctorado y no falta el que diga: hay un puesto lo más de bueno en Argentina, pero se necesita postdoctorado.
¿Acaso no le parece que eso genera ataduras en nuestro interior? Pero también otra forma, cómo sentimos que hay ataduras que nos quitan la libertad, es por causa de la invasión del miedo y el temor a la desgracia, la desdicha, la enfermedad y la escasez como venganza de Dios por el pecado. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando a alguien le pasa una desgracia, siempre estamos preguntando, ¿qué habrá hecho? Pastor, ¿viste cómo se cayó ese avión? Murieron 300 personas y no falta el que diga, eso era que iba ahí un Jonás, un pecador, y entonces Dios tumbó ese avión al piso. Así que le empezamos a tener miedo a las dificultades. ¿Se ha dado cuenta que cuando tenemos una dificultad en casa, es decir, ejemplo, nevera vacía, vas a los cajoncitos de la cocina, no hay ni un solo grano, ni una panelita para hacer una aguapanela, pero lo primero que decimos en la casa es, no le vamos a decir a nadie? ¿Por qué decimos que no podemos compartir nuestro momento de escasez y dificultad? Por el miedo que tenemos a ser juzgados por causa de algún pecado oculto que tengamos, que muchas veces ni siquiera es pecado. Olvidamos lo que dice Dios en su palabra. La Biblia dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, y cuando te vengan malos tiempos, recuerda que unos y otros vienen de parte del Señor. Hemos dicho en esta primera parte, reconozcamos que somos pecadores. Muchos de nuestros pecados son por causa de esas ataduras que tenemos. ¿Sabía usted que la mayoría de personas que dicen mentiras no es que se complazcan en la mentira, sino que quieren agradar a quien le hace preguntas y por eso miente para satisfacer y para darle placer a aquel que le está haciendo preguntas? Cuando yo era niño, junto a mi hermana, mi padre nos dijo una vez, miren, el día que yo les pregunte a ustedes algo, ustedes me van a decir la verdad. Si ustedes me dicen la verdad, yo no los castigaré. Pero si ustedes me dicen mentiras, yo los castigaré. No por lo que hicieron, sino por decirme mentiras. La mayoría de personas mienten por miedo, y ese miedo son ataduras. Después de reconocer que somos pecadores, debemos cuidar nuestra imaginación. El santo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dijo, finalmente, hermanos, mire esto, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. La mayoría de nosotros usamos de manera incorrecta la imaginación. Y al decir hoy cuidar nuestra imaginación, no me estoy refiriendo a la imaginación que tiene que ver con la capacidad de generar ideas novedosas o explorar posibilidades o comprender conceptos abstractos. Me refiero a esa imaginación en la que podemos crear representaciones mentales de pecado. Iglesia, ¿se ha dado cuenta que la mayoría de cosas que usted piensa de usted y que piensa usted que otros piensan de usted no son producto de lo que ellos han dicho o han hecho, sino de lo que usted se ha imaginado? Hace poco una chica me dijo, pastor, estoy pensando en no volver a la iglesia. ¿Por qué lo estás pensando? Pastor, es que el día que tuvimos un encuentro con las damas, yo fui con un vestido muy cortico y todas me miraron muy mal. Yo que conozco a este rebañito, sé que si les preguntara a todas las que estuvieron esa noche, todas dirían, no, ni nos fijamos, ni vimos, ni nos percatamos. Así que le dije a la chica, venga mamacita, vamos a resolver esto no con la iglesia, sino con tu imaginación. No te imagines esto.
No le abras puertas al enemigo para que atente contra lo que tú te imaginas. Hermanos, pero eso no le pasó solo a esa chica, eso nos pasa a todos nosotros. Llegamos a la casa de un familiar y notamos a alguno que está medio serio y entonces empezamos a imaginarnos cosas. ¿Por qué estará bravo? ¿Y a este qué le pasó? No recibimos una llamada que estábamos esperando. No, se me están haciendo los locos, se me están escondiendo. Me tumbaron, eso es fijo. Le damos rienda suelta a nuestra imaginación. Nos mira una señorita en el banco y está mirando directamente a los ojos porque le han enseñado cultura corporativa, le han enseñado que es respetuoso con el cliente mirarlo a los ojos. Y el tipo va a salir a decir, me estaba mirando tan raro, ¿será que le gusté? La imaginación ha sido dada por Dios por nosotros, pero también ha sido dada por Dios a nosotros, pero también nos ha dado la capacidad de contenerla cuando ella se quiere desbordar, porque si no la contenemos, después tendremos que sujetar la fantasía. Sé sujetar la fantasía. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús aquí está hablando de aquellas personas no que han llegado a un acto sexual de pecado. Está hablando de aquellas personas que procesan en su imaginación todo el acto fantasioso para llevar a esa mujer a la cama. Y aunque aquí el Señor Jesús está hablando como si los que están como espectadores ante Él son hombres, también aplica para las mujeres. En últimas, Jesús está diciendo, mucho cuidado con la codicia, porque la codicia va a hacer que tu imaginación empiece a recrearse y después puedes llegar a vivir una fantasía. Seguramente la mayoría de ustedes recuerdan a nuestra hermana María Rivas. ¿La recuerdan? Qué amada hermana era ella. Algunas veces inclusive siento que me hace falta cuando entraba por el templo. ¿Y recuerdan cómo saludaba? A ella no le importaba si estábamos en la alabanza, no le importaba si ya había empezado el culto, inclusive no le importaba si ya estábamos en la predicación. ¿Qué decía ella? Bendiciones para todos mis hermanos. Pero ella partió a la eternidad a causa de la pandemia del COVID-19. Unos meses antes de que ella partiera al Señor, o con el Señor, un día ella se me acercó para pedirme perdón. Cuando me pidió perdón, yo me extrañé un poco porque yo sentía que el amor de ella siempre había sido genuino. Así que tuve que preguntarle la causa de esa petición. ¿Por qué me pides perdón, María? Bien saben ustedes que si algo caracterizaba a nuestra hermana es que María era prudente y educada. Así que ella empezó a evadir el motivo mientras insistía, no me pregunte, solo perdóneme. Y le dije, ¿cómo puedo perdonarte de algo que no sé qué es? Así que ella procedió a decirme, mira pastor, yo estaba muy enojada con usted porque en la iglesia había una muchacha que me decía que orara por ustedes dos y yo oraba porque me parecía que eran una linda pareja. Yo le preguntaba a la muchacha cómo iban las cosas y ella me respondía que todo iba muy bien. Ella me decía que usted la invitaba a salir, le daba regalos, le escribía mensajes y quería casarse con ella. Pero yo veía que usted en la iglesia la trataba como nos trata a todos. Así que me enojé y dije, usted es un solapado. Pero un día me fui a orar pidiéndole al Señor que usted fuera sincero con sus sentimientos. Ese día, mientras yo oraba, Dios me habló en la oración diciéndome que usted no tenía ningún sentimiento por la muchacha. Yo me extrañé, pero llamé a la muchacha. Y después de orar,
Le pregunté a ella, dígame la verdad. ¿El pastor Junior le propuso matrimonio? A lo que la muchacha le contestó, todavía no, pero ya casi. ¿Y por qué dices que ya casi? Por fe, María, por fe. Así que María se le puso seria a la muchacha y le dijo, vea, manita, yo oré al Señor y el Señor me mostró que usted se inventó toda esa historia. A usted el pastor Junior no le da ni la hora. Al verse descubierta, la muchacha le confesó la verdad a María y le dijo, toda esa historia ha estado solo en mis fantasías. Así que María, como buena cristiana, la exhortó, porque durante mucho tiempo la había involucrado en una historia irreal que estaba solo en la mente de la muchacha. Si volvemos al texto bíblico, usted notará que el Señor Jesús no está diciendo que lo malo está en mirar. Mire lo que dijo él. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que lo malo no está en mirar. Lo malo está en tejer una historia fantasiosa en la que la codicia impulsa a la imaginación a recrear situaciones que están solo en el corazón. Codiciar en este caso no es decir en el interior, la quiero para mí. Codiciar es construir una serie de situaciones en las que quien está codiciando está recreando imágenes o pensamientos que involucran actividades sexuales o eróticas. Querida iglesia, tenemos que aprender a sujetar nuestra fantasía si queremos ser honestos con nosotros mismos. Hermanos, tengamos cuidado con lo que fantaseamos. El patriarca Job expresó en Job 31, versículo 1, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y nuevamente les digo, no es la mirada, el problema no es mirar, es la intención de la mirada y cómo esa mirada se convierte en un productor de fantasías. También la Biblia nos muestra que el rey David, instruyendo a su hijo el rey Salomón, le dio unas enseñanzas que este último dejó escritas, y en una de ellas, en las que está diciéndole por qué es importante guardar el mandato del Señor, le dirá que la palabra del Señor guardada en el corazón le librará de la mujer inmoral o adúltera, y además le dice, verso 25 de Proverbios 6, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Iglesia, tal vez usted pensará que su debilidad pecaminosa no es la inmoralidad sexual. Y aunque todos estos textos traen a la inmoralidad sexual presente, parece ser que el punto central es que la palabra de Dios nos está invitando a reconocer todo pecado con el que libramos una lucha y cómo debemos contenerlo. Puede ser que usted no sea un ladrón, pero constantemente usted piensa cómo podría robarle algo a alguien. En último lugar, esta mañana, para ser honesto con uno mismo, uno tiene que orar por uno. No está mal orar por los demás, es necesario. La oración intercesora es válida. Dios escucha la oración de una madre que ora por sus hijos. Dios escucha la oración de un pastor que ora por su congregación. Inclusive Dios escucha la oración de un presidente de un país cuando se humilla ante él y le pide ayuda. Dios siempre escucha la oración intercesora. Sin embargo, pocas veces al orar nos exponemos a nosotros mismos ante Dios. Esta mañana, al invitarlos a orar, lo que estoy tratando de decirles es: hable con Dios acerca de lo que usted es en su interior. Puede ser que usted como hijo obedezca a sus padres cuando le dan una instrucción, pero usted en su corazón sabe que aunque hace las cosas, las está haciendo con rabia, con enojo, con disgusto. Puede ser que a usted en su trabajo le den una instrucción de cómo hacer una cosa,
y usted siempre está pensando cómo llevar la contraria y hacerla de otra manera, e incluso si por experiencia ya la hace como le dijeron que usted la hiciera o como la debía hacer, usted en su corazón está luchando porque usted quisiera no hacer caso. Expóngale eso al Señor. Expóngase ante Dios y no trate de disfrazar sus pensamientos o sentimientos, tampoco sus acciones. Y al orar, háblele a Dios claramente de sus intenciones. En el Salmo 26, versículo 2 y 3, el escritor dijo: examíname, Señor, ponme a prueba. Pero mire la siguiente frase que es tan penetrante y en la cual deberíamos meditar. Le dijo: purifica mis entrañas y mi corazón. No se trata solo de tener acciones puras o palabras puras. Se trata que nuestro recipiente interior sea puro con Dios. El verso 3 dice: tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Este salmo nos enseña que al orar uno debe exponerse ante Dios. Dígale lo que usted está sintiendo, querida dama. Cuando usted esté enojada con su esposo, con sus hijos o con el mundo, usted no tiene que ir delante de Dios a decir: gracias, Padre, no estoy sintiendo nada, me siento muy bien, tengo comida. Vaya y expóngase ante Dios: Señor, tengo rabia, estoy muy enojada. Querido hombre, cuando usted esté frustrado porque a usted no le salen las cosas y usted ve que a otros les va mejor que a usted, usted no tiene que obligarse a decirle al Señor: Señor, quiero ser agradecido con lo que me has dado y bueno, no importa que no tenga lo que otros tienen. Usted puede exponerse diciendo: Señor, yo quiero tener lo que ellos tienen. Agradezco lo que tú me has dado. Sé que si no me lo das, también es tu buena voluntad, pero yo quiero tener algo así. ¿Sabe algo, hermano? Eso es exponerse ante Dios. También al orar, pida pureza, entendiendo que Dios es quien la da. La mayoría de cristianos sufrimos con esto. Queremos purificarnos como si la pureza se produjera en nosotros. Es cierto que el apóstol Juan en su carta dice que quien tenga la esperanza de ver a Cristo se purifica a sí mismo, pero también es cierto que la pureza no viene de nosotros. Esta pureza tenemos que pedirla al Señor. Pídale a Dios que purifique sus palabras. Si cuando usted recibe una orden de seres queridos, usted dice que sí, pero en su corazón y en su mente usted empieza a maldecir, a insultar, lleve ese tema a la presencia de Dios y pídale: Padre, purifica mis entrañas y mi corazón. Y además descanse en esta verdad: usted no es quien produce su propia pureza, la pureza viene de Dios. Así que pídasela a Él. ¿Te podrías imaginar a mi pequeña hija Victoria pidiendo frijoles y como la mamá no se los hace, ella yendo a cocinar? ¿Creen ustedes que ella está en condición de hacerlo? No lo está. Hermanos, Dios es un Padre que sabe que no estamos en condición de producir pureza en nosotros. ¿Y qué hace Él? Él mismo nos purifica y nos establece la manera como nosotros atesoramos esa purificación. Al orar, no culpe a nadie, pero tampoco cargue más con su propia culpa o con la culpa falsa que el diablo quiere imponerle. Recuerde que Dios le ama. Mire cómo dice el versículo 3: tu gran amor lo tengo presente. No vaya delante de Dios: Señor, yo sé que nada me va a salir bien, es que yo soy malo y bueno, estoy viviendo las consecuencias de algo que viví hace 20 años cuando traté mal a una persona. Puede ser que Dios te esté invitando a que recuerdes eso para que pidas perdón, pero no pierda de vista: Dios me ama. Además, alimente su mente con la verdad de Dios. Si usted está luchando con un pensamiento que se convirtió en una imaginación y esa imaginación ya lo ha llevado a tener fantasías con una mujer que no es su esposa,
Usted, por más que diga, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, no voy a pensar en esto, no quiero volver a recordar esto, el solo hecho de que usted intente no pensarlo, ¿sabe qué está haciendo? Lo está pensando. He puesto tantas veces este ejemplo. Por favor, no piensen en serpientes, no piensen en serpientes. No piensen que en este momento vamos a tener un ataque de serpientes que van a salir de debajo de esta tarima. No piensen que si ustedes meten sus manos al bolsillo van a sentir una serpiente. Tampoco piensen que de pronto este techo está lleno de serpientes y que podrían en cualquier momento atacarnos. ¿En qué están pensando? ¿Serpientes? Pero también quiero pedirles, no piensen en frisbee. ¿Se imaginan un frisbee ahorita después del culto? Una alita de frisbee. No piensen en eso, por favor. Con miel. Normalmente yo la pongo en el papelito que le sirve a uno de individual. Yo echo la miel ahí. Lastimosamente ya no están vendiendo la papa cocida. ¿Se han dado cuenta? Solo papa a la francesa. Pero no se la imagine con papa cocida salada. No se la imagine. Ni con arepa. Tampoco se imagine la ensalada de repollo. No se la imaginen, por favor. Y ahora, como estoy cuidándome mucho, cero Coca-Cola con agüita. Pero no piensen en eso. ¿En qué están pensando? En frisbee, ¿cierto? ¿Y qué pasó con las serpientes? Dejamos de pensar en ellas cuando empezamos a llenar nuestra mente con frisbee. La única manera de hacer que nuestra mente no genere más fantasías es alimentándola con la verdad de Dios. Además, recuerde que mientras usted no sea honesto con usted y con Dios, entonces no podrá ser honesto con nadie a pesar de que sí lo parezca. Además, persista en orar de esta manera todos los días de su vida. Cuando se es honesto con uno mismo, uno empieza a ser libre en su interior, y esta libertad solo la otorga Jesús el Señor, quien es el Hijo de Dios. Recordemos este pasaje que tanto estudiamos las semanas anteriores. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Hoy hemos creído en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Lo estamos haciendo. ¿Cuántos discípulos hay acá? Pero después Él dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y nosotros tenemos la tendencia a responder: nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Señor, yo no volví a hacer pecado, no lo volví a cometer, no lo volví a manifestar, no he hecho público nada. Y Jesús dirá: ciertamente les aseguro que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Luego Jesús dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser honesto con sí mismo, consigo mismo? ¿Hay alguien que sabe que necesita libertad en su interior? Por favor, inclinen su cabeza ahí donde están. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.